días a todos. Agradecemos pues la puntualidad de los que están en el salón. Los invito a sentarse y los invito a disfrutar las sesiones de la mañana de hoy. Y vamos a empezar con una conferencia muy interesante, que es la conferencia de estrategia digital para el desempeño clínico, más un conversatorio entre 3 personas que han manejado desde siempre y desde el corazón este tema, que es uno de los elementos fundamentales para poder hacer realidad el desempeño clínico y uno de los componentes importantes para lograr la excelencia en salud. Y quiero entonces invitar al moderador de este conversatorio, que creo no necesita mayor presentación, alguien del corazón de la OES, que es el doctor Alejandro de la Torre, médico de la Universidad del Valle en Cali, con estudios de posgrado en epidemiología y salud pública de la Universidad de Michigan y del Johns Hopkins, que ha trabajado en la Organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sobre todo pues ha sido un motor en su región, en el país, por la transformación de los procesos de la atención, de la calidad que le entregamos a nuestros pacientes. Actualmente, el doctor de la Torre es el director científico de las clínicas del Grupo Quirón Salud en Colombia y profesor del Departamento de Ciencias de Salud Pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, entre muchos otros cargos que no alcanzaría a nombrar. Entonces, doctor de la Torre, el podio es suyo. Muchas gracias por participar con nosotros como moderador y aportando a este tema. Gracias, doctor. Bueno, pues muy buenos días para todos. Lo primero es darle las gracias a la OES por la invitación a participar en esta sesión académica. Realmente pues para mí es un orgullo estar aquí esta mañana con ustedes y compartir nuestra experiencia y conocimiento. El tema de esta sesión que nos convoca hoy aquí es estrategia digital para el desempeño clínico. Y para esto quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. El primero es el doctor Joaquín Moreno. Joaquín comenzó su carrera en el sector salud cuando ingresó a Johnson & Johnson después de completar su MBA en la Universidad de Texas en Austin. Durante estos últimos casi 20 años, Joaquín ha desempeñado diferentes cargos en marketing, ventas y dirección general en diferentes líneas de negocio con alcance local, regional y global. Inicialmente, Joaquín hizo parte de la división farmacéutica de Johnson & Johnson, en la cual tuvo a cargo las líneas de infectología y oncología para Colombia, México y Latinoamérica. Posteriormente pasó a la compañía farmacéutica Grunenthal, donde lideró el equipo comercial para Colombia y luego el equipo de marketing para LATAM. Hace 6 años regresó a Johnson & Johnson a la división de MedTech, dispositivos médicos, donde lideró la unidad de negocio de cirugía general y hace 1 año asumió la gerencia general de todo el negocio para el clúster norte, Colombia, Centroamérica y Caribe. Así que bienvenido, Joaquín. El otro panelista es el doctor Luis Eduardo Pino, quien es médico internista,
de la Universidad Militar, hematólogo y realizó hematología y oncología clínica en la misma universidad, realizó un Master of Science en oncología molecular, realizó un MBA en 2019, tiene un diplomado en farmacoeconomía de la Universidad del Rosario en el año 2021 y en los últimos años ha estudiado mucho el tema de inteligencia artificial. Realizó un programa ejecutivo en salud en inteligencia artificial en MIT, en Sloan School, y un programa de inteligencia artificial y machine learning en la Universidad de Texas. Bienvenido, doctor Pino. ¿Listo? Bueno, entonces el tema que nos convoca hoy es estrategia digital para el desempeño clínico. La primera reflexión que quiero que hagamos todos los que estamos aquí en esta sala es que las nuevas tecnologías de información y comunicación que se están utilizando en el campo de la medicina están revolucionando el sector salud, tanto por su potencial de innovación y de generación de datos, por el impacto que pueden tener en el cambio del rol de los médicos y de sus propios pacientes. Entonces, las principales herramientas que vemos hoy en día que se están utilizando en esta digitalización son la telemedicina, la inteligencia artificial, las redes sociales, el Big Data, las aplicaciones móviles, la medicina genómica, y estoy seguro que todos los que estamos aquí están familiarizados con estos términos. En esta sesión nos vamos a enfocar en el impacto que tiene la estrategia digital en el desempeño clínico, es decir, si lo tiene o no lo tiene. En la sesión que sigue se va a hablar sobre una de las herramientas de esta digitalización, que es la inteligencia artificial. Y en la sesión posterior se va a hablar sobre el impacto de la transformación digital en la atención centrada en las personas. Entonces, todos los que hemos leído sobre transformación digital, todos los que hemos mirado los temas de digitalización y hemos buscado bibliografía, coincidimos y digamos los estudios reportan que esto puede impactar los sistemas de salud y especialmente los hospitales. Es decir, la digitalización tiene el potencial de contribuir a mejorar la gestión de la salud, ya que nos puede permitir optimizar recursos, tiempo, fortalecer los sistemas de monitoreo y brindar información para tomar mejores decisiones clínicas. Entonces, aquí he traído una figura de uno de los principales papers que discute este tema, donde se habla que para que se pueda desarrollar una buena estrategia digital debe haber un balance. Y como ustedes ven, digamos en esta transformación digital, pues se sospecha que la transformación digital nos puede ayudar a incentivar o a mejorar la efectividad clínica en términos de la experiencia de los pacientes y los resultados. Entonces, la primera pregunta sobre la que quiero que todos reflexionemos es si será que estas herramientas o estas soluciones nos van a ayudar a mejorar el desempeño clínico. Esa es la pregunta que quiero que analicemos. Y esto es clave porque cuando hablamos de desempeño clínico, pues necesariamente tenemos que hablar de mejorar la experiencia de los pacientes, tenemos que hablar de ampliar la cobertura y expandir servicios a los pacientes, evitar eventos adversos, incluido el riesgo de las infecciones, optimizar procesos operacionales,
mejorar la satisfacción de nuestros pacientes y de los empleados en su lugar de trabajo y reducir costos y aumentar ingresos. Entonces, digamos que con esta introducción vamos a entrar ahora en materia. Y hay algo que yo creo que es clave y que no podemos dejar pasar cuando uno habla de transformación digital, y es que quizás la definición que yo tengo y que yo he leído en la literatura no es la misma que todos ustedes tienen. Y yo les aseguro que si yo abro el panel y les pregunto, seguro hay muchas coincidencias, pero me asusta porque en el sector normalmente y en los últimos días y en meses veo que nosotros en nuestro sector utilizamos ese término de forma muy campantemente. Entonces yo sí quisiera invitar a nuestros panelistas para que nos cuenten. A ver, hombre, Joaquín, para usted, ¿qué es la transformación digital? Hola, buenos días a todos y muchas gracias a OES por la oportunidad para compartir aquí con el doctor Pino y con el doctor de la Torre un tema que creo que es fundamental para todos nosotros y me encanta que arranque por esa pregunta, Alejandro, porque sí hay mucha confusión, ¿no? Entonces, creo que la primera distinción importante para hacer es entre digitalización y transformación digital, porque tendemos a pensar que transformación digital es la aplicación de las tecnologías y no se trata únicamente de la aplicación de las tecnologías. Claro, la tecnología está en el centro, porque hay pues muchas tecnologías que nos permiten hoy en día hacer las cosas diferentes, pero cuando hablamos de transformación digital es como miramos un proceso, una línea de atención en un hospital, ¿sí? Un servicio dentro de una compañía, un área o la organización entera, para definir cómo queremos cambiar de fondo la manera en que hacemos las cosas, habilitado por la tecnología digital. Entonces, esa es la diferencia para mí principal. Podemos digitalizar muchas cosas, ¿sí? Y digitalizar es aplicar una tecnología digital, un software, una aplicación de las muchas que existen a algo que se hacía manualmente. Esa es como la primera definición de digitalización. Pero transformación digital es cuando repienso todo ese proceso, línea de atención, y veo las posibilidades que habilita la tecnología digital para hacer las cosas diferentes. Por eso ahí es que hablamos de transformación. Eso para mí son como los puntos principales, pero no sé, doctor Pino. Muchas gracias. El doctor Pino, por favor. Bueno, ahí se escucha, sí, ya, tranquilo. Buenos días, muchas gracias a OES por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas y a todos los presentes por acompañarnos. Concuerdo, pues obviamente con lo que dice Joaquín. Creo que hay que centrarnos en el concepto de transformación. Una transformación no necesariamente tiene que ser digital. Ya cuando obviamente entramos en el tema digital, pues hay además no solamente una confusión en lo que es una transformación digital, sino en todos los apellidos, prefijos y sufijos del digital. Medicina digital, salud digital, inteligencia artificial, tecnologías exponenciales, medicina exponencial. Entonces existe una suerte de confusión muy grande en el sector salud respecto a lo que es. Ahora, ya sentándonos en transformación digital, pues esencialmente la definición es la que pues, tú ya manifestaste y manifestó Joaquín, y es que es esa conexión entre mi evolución o mi cambio en estructura, en procesos, en cultura organizacional, en mis productos, en cómo me comunico con mis clientes, entendiendo clientes de toda índole, y cómo transfiero algo de esa cultura en eso, en esas salidas. Si eso lo logro hacer o lo logro potenciar a través de herramientas digitales o no, pues si lo haces a través de herramientas digitales estás haciendo un elemento de transformación digital. Pero quiero ser enfático, no existe transformación digital sin transformación cultural. Eso es creo que lo esencial. Sí, y yo creo que también vale la pena resaltar que este proceso de transformación digital no viene a reemplazar la atención presencial ni la especializada. Podríamos decir que más bien es complementaria y de hecho debe contribuir a mejorar incluso
la promoción y la prevención de la salud, que es un tema que hoy en día se menciona constantemente. Bueno, doctor Pino, cuénteme una cosa, ¿qué elementos, herramientas digitales se pueden utilizar para impactar el desempeño clínico? Preséntame aquí. Bueno, cuando uno le hablan de desempeño clínico, en el mundo de los clínicos, en el mundo médico, la primera pregunta es que, o el primer enlace, digamos que la disponibilidad heurística nuestra es inteligencia artificial. E inmediatamente viene el tema de la reemplazabilidad, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de desempeño clínico, los clínicos pensamos que el desempeño clínico está únicamente en la dimensión de la gestión de la decisión, de cómo yo tomo una conducta terapéutica y cómo esa conducta terapéutica finalmente se refleja en unos resultados en salud. O sea, que tú eres tan buen médico como la transformación que haces de una vida de un paciente, una situación en particular. Nadie contempla, o muy pocos contemplan más bien las dimensiones que tú mostraste del desempeño clínico. Nos centramos en eficiencia y posiblemente en seguridad, pero no nos centramos en experiencia, no nos centramos en comunicación, no nos centramos en optimización. Los modelos de optimización muchas veces para los médicos nos resultan un poco adversos, nos reprograman neuronalmente, quieren que yo sea más barato. Entonces, en esa medida, el desempeño clínico, desde el punto de vista de nosotros los clínicos, termina siendo básicamente herramientas que puedan soportar la decisión o hacerme más eficiente, pero realmente no es solamente esa la dimensión, como tú lo sabes. Entonces, aquí, dale a la siguiente, por favor. Hay un tema importante y es que, quiero ser enfático en esto porque es que la confusión es monumental. La salud digital es esencialmente, la salud digital esencialmente es muy parecido a la transformación. ¿En qué sentido? En la utilización específica en salud de tecnologías digitales para optimizar la salud. Si ustedes quieren convertir eso en quíntuple meta, pues perfecto. La inteligencia artificial, bueno, pudiéramos hablar ahora acá de la inteligencia artificial, pues es un concepto, ¿sí? Es un concepto que ayuda a gestionar la complejidad a través de la emulación en las máquinas de lo que podemos llamar un pensamiento inteligente. Pero es, como tú lo dijiste, solamente un elemento de todo el componente digital y es quizá un elemento sustancialmente importante porque es como el cerebro de esto, ¿sí? Hay muchas plataformas zombies, ¿sí? Como sin cerebro, pero obviamente no es lo único. Y está el tema de medicina exponencial que ha venido cobrando relevancia en los últimos tiempos, que es el uso de tecnologías exponenciales. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías exponenciales? Pues todas las que tú ya mencionaste, todo el tema de robótica médica, el tema de realidad extendida, realidad simulada, todo el tema de blockchain, el tema de Internet de las cosas médicas, tecnologías ápticas, en fin, una serie de tecnologías que algunos llaman, no sé si bien, perfeccionamiento humano, que soportan esto, pero realmente todo esto se abraza en un solo concepto que es el de salud digital, si queremos ir allá. El desempeño clínico sí puede potenciarse por estas herramientas bien utilizadas, pero especialmente si tú lo puedes utilizar en todas las dimensiones. Nos hemos centrado en la gestión de la decisión. Entonces hemos profundizado redes neuronales, sistemas inteligentes, sistemas de soporte a la decisión clínica para optimizar eso. Pero si tú te das cuenta, hoy por ejemplo con IA generativa podemos potenciar en forma gigantesca el engagement de los pacientes, ¿sí? La educación en salud, el empoderamiento de la enfermedad, la experiencia, la comunicación, los productos que entregamos. Entonces creo que estamos en una evolución fantástica en esto. Entonces, en eso pues es salud digital. Muy rápidamente esto es muy similar a lo que mostraste. Lo que tenemos hoy es IA analítica o clásica, machine learning, deep learning, todo esto que sabemos viene desde finales del año pasado. IA generativa en una evolución gigantesca, aparecerán agentes autónomos, tendremos agentes autónomos,
obviamente todos los temas de low code, todo el tema de tecnologías exponenciales que ya mencioné, temas de analítica cognitiva, torres de control, modelos envolventes, en fin, esto viene a una velocidad creciente y por eso es muy importante ahorita que hablemos del roadmap, tener muchísimo cuidado también en eso. Muchas gracias. Joaquín, si alguien de esta sala fuera a comenzar en su hospital o quisiera poner el tema de una estrategia digital a andar, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían sus sugerencias? Pues mira, y lo decía bien el doctor Pino, esto no es diferente a cualquier decisión que vamos a tomar sobre una organización, un proceso, un área. Y en ese sentido, pues lo he tratado aquí de resumir de una manera muy sencilla, porque son elementos básicos. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Nos vino a decir lo mismo que hacemos hoy. Sí, porque si yo no tengo claro el para qué, primero, antes que hablar de cuáles son las tecnologías que hay disponibles, entonces voy a aplicar una tecnología a un proceso y no voy a sacarle el provecho máximo o no voy a lograr ese objetivo de incrementar el desempeño clínico en todas esas dimensiones que hablaba el doctor Pino. Entonces, debe partir siempre de esa pregunta acerca de cuáles son las necesidades y desafíos que tengo, ya sea en mi organización como un todo, en el proceso en el que tengo a cargo, en el área, si estamos hablando de un hospital, digamos, de una ruta de atención. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos con esas herramientas digitales, ese proceso de transformación, es impactar ese proceso de atención y el resultado. Entonces, si no parto de la necesidad, pues va a ser en vano lo que voy a aplicar. Ahora, obviamente que sí tengo que entender cuáles son esas tecnologías y no todas ellas cumplen el mismo papel, ni tienen la misma capacidad, ni van a tener el mismo impacto en términos de resultados o de experiencia. Entonces sí es muy importante entender esas diferentes tecnologías y de nuevo, la selección de esa tecnología va a ser en función de la capacidad que tenga para solventar esa necesidad o desafío del cual partí. Y el doctor Pino hablaba de una cosa muy importante, que es entender que esto se debe dar en un proceso integral, de principio a fin. Entonces, todo lo que tiene que ver con cultura y mentalidad, los comportamientos que tenemos, cómo trabajamos, ¿sí? Es muy importante. Ahí tenemos un ejemplo en Johnson & Johnson que partimos hace un tiempo con un objetivo de transformación digital en la organización, y fue cómo aplicamos esto a nuestros equipos comerciales que interactúan con los hospitales, ¿no? A los cuales nosotros servimos. Y ha sido un camino muy interesante porque pensamos que era, bueno, ¿cómo le vamos a ofrecer soluciones digitales a los hospitales? y aquí hay una parte importante de mi equipo que me acompaña y que ha estado en este camino, y resulta que tuvimos que repensar la manera como nos organizamos, la manera como trabajamos, cuáles son las rutinas que tenemos para poder romper silos, porque nos dimos cuenta que estábamos rotos en silos. Luego vimos que nosotros estábamos avanzando rápido, los hospitales no tanto, entonces ¿cómo adaptamos? Y eso fue tan importante como qué soluciones le estábamos ofreciendo a los hospitales, pero siempre lo que nos llevó es a entender qué necesidad tenía el hospital para nosotros solventar. Entonces, simplemente ahí para reforzar estos tres elementos. Bueno, ¿cómo creen ustedes que estas herramientas, soluciones, nos pueden ayudar a mejorar el desempeño clínico? Por ejemplo, evitar errores, eventos adversos. ¿Cómo ven esto? Dentro del desempeño clínico, pues obviamente la parte más importante, digamos, o más visible es el tema de la gestión de la decisión. Yo siempre pongo un ejemplo, un intensivista en un paciente que tiene multisoportes en cuidado intensivo, paciente por ejemplo con un COVID, con un SRA asociado al COVID, en una falla orgánica multisistémica, con un Apache alto, con un SOFA alto, pero que adicionalmente tenga por ejemplo un cáncer activo, más o menos genera unas 236 variables que debería tener el médico en cuenta o el equipo de UCI para poder analizar y tomar una decisión terapéutica, que además es dinámica, porque ese paciente a las 8 de la mañana puede ser muy diferente al paciente de las 12 de la noche. Es imposible que la mente humana
que obviamente pues, llegamos hasta niveles de kilobytes en analítica y en memorización, y que logramos 4 constructos en un árbol de decisión tradicional, pues pueda contemplar 236 variables más sus análisis de multicoliniariedad, es decir, cuando una variable le puede pegar a otras variables. Así hemos sido y así hemos llegado hasta acá. Así hemos mejorado cosas. No estoy diciendo, pues ahora entrando en nihilismo médico, faltaba más. Pero hay herramientas que nos permiten gestionar esa complejidad, una de ellas pues es obviamente la inteligencia artificial, y que nos permiten alojar eso en un sistema de recomendaciones, llámalo como quieras, Clinical Decision Support Systems, y que permitirían en un modelo híbrido, porque la decisión sigue estando en nuestras manos como seres humanos, gestionar la complejidad de la hipercomplejidad que soy el modelo médico. Porque además de eso, pues tienes que ponerle contexto. Tienes que saber si ese paciente es del contributivo, del subsidiado, si ese paciente va a salir a una casa, si ese paciente va a salir con una red de apoyo o no, etcétera, etcétera, que obviamente los algoritmos hoy no lo contemplan, pero lo puedes hacer que lo contemplen progresivamente. Pero además de eso, que es un tema ya de gestión de la decisión, está todo el tema de eficiencia operacional. Y en eso, y Joaquín dijo un punto que es absolutamente crítico. Tú no puedes tener eficiencia operacional en un hospital o en una EPS que no tenga funcionalidad cruzada. O sea, tú no puedes generar una cultura transversal en una organización que es vertical. Muy difícil. Entonces, ahí la inteligencia artificial y todas estas tecnologías te pueden ayudar a hacer una optimización de tus flujos de trabajo, no solamente en el entorno humano, sino en toda, por ejemplo, la distribución de pacientes, la distribución de recursos. Y tendremos que llegar en algún momento a algo que a mí me parece fantástico, que es el concepto de entornos sensibles al contexto. Hospitales inteligentes que sean entornos sensibles al contexto. EPS que tengan capacidad de ser sensibles al contexto. El contexto es cambiante y complejo. Y finalmente, y no menos importante, el desempeño clínico también incluye la relación entre médicos y pacientes. Hay un intruso en la relación médico-paciente, una mala amante, digámoslo así, que se llama historia clínica electrónica. La historia clínica electrónica es un desarrollo perverso en la mayoría de casos, que ha venido a ocupar una relación que es humana, sensorial, como es la relación médico-paciente, a través de un desarrollo informático transaccional que no le aporta nada ni al médico ni al paciente. Entonces, esa transformación digital, que muchos la ven infortunadamente en mejorar la historia clínica electrónica, tiene que enfocarse en un entorno envolvente anestésico para los equipos de salud, de tal forma que esa historia clínica electrónica no solamente mejore, sino que en mi percepción desaparezca, para que haya a través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, modelos generativos, agentes generativos, etcétera, una captura automática de los datos que se requieren, pero además una generación de salidas para los equipos clínicos que sí importen, que sí me permitan comunicarme mejor con mi paciente, tener mejor decisión, ser predictivos. Ya hoy no hablamos de survivors, hoy hablamos de previvors, es decir, tenemos que cambiar el entorno del paciente al que intervenimos al entorno del paciente al que preintervenimos casi, ¿sí? Entonces, eso genómica y tal. Entonces, ahí están las dimensiones esenciales del desempeño clínico sobre las cuales tendríamos que ponernos en marcha. Y bueno, tenemos un ejemplo de algunos elementos de los que acaba de hablar el doctor Pino, que quería compartir con ustedes. Un hospital en Brasil, en este caso con el que venimos trabajando hace un tiempo, y que resalta varios de esos elementos y de los que yo les hablaba anteriormente. Este es un hospital que es líder en el tratamiento de cáncer, pues obviamente no solo en Brasil, sino en Latinoamérica, y lo primero fue entender en qué servicio estábamos y con quiénes estábamos hablando, que era cirugía colorectal. Y la cirugía colorectal, para los que no lo sepan, tiene un desafío muy importante, que es un evento adverso, ¿no?, que es la fístula, o las fugas, ¿sí? Cualquiera de esos dos genera reintervenciones. Es como el miedo mayor de los cirujanos colorectales, porque pues además son difíciles de capturar, y cuando se capturan ya es un poco tarde y hace un reingreso del paciente. Entonces aquí fue muy importante no solamente
decir, bueno, necesitamos una solución digital, sino en qué parte de todo el proceso de atención se necesita una solución digital. Y el problema principal al que querían atacar era cómo hacemos una detección más temprana, ¿sí? Señales más tempranas de ese posible evento adverso que es el que genera tantas complicaciones y sobrecostos. Entonces, ven el proceso que les decía antes como llevado a esta realidad. Y al final del día, existía una solución que pudimos nosotros servir de puente con una compañía, HealthTech, que tiene una aplicación que permite interactuar con el paciente desde la preparación para la cirugía y en el postquirúrgico, y es una herramienta que está basada en WhatsApp. Entonces tiene un elemento muy importante, y es que no hay una aplicación que el paciente tiene que bajar, sino que ya hace parte de su entorno y de lo que usa todos los días. Segunda ventaja grande, tiene lo que se llama en inglés Natural Process Language, ¿sí? O sea que es un bot que habla lo más parecido a un humano posible. Entonces la persona, al sentirse que está hablando no con un bot, sino con lo más cercano a otro humano, aumenta la interacción con esa herramienta. Y al final del día logramos en ese hospital, y gracias a que había un liderazgo muy importante del servicio clínico que trabajó en toda esa ruta de atención y hizo varias transformaciones, como usted decía antes, doctor Pino, que no fueron digitales, y esta que sí fue digital, pero esta permitió capturar esos eventos adversos de manera temprana, reduciendo 4 fístulas y 2 fugas, que pues es muy significativo, con una satisfacción de los pacientes de cerca del 97%. Cuando les preguntamos, bueno, esto mejoró su experiencia de atención en cirugía colorectal, y no solamente a los pacientes, sino también a los cuidadores, que son fundamentales. Entonces, ese es un ejemplo pues muy bonito, reciente. Esperamos publicar pronto esos resultados de cómo, si uno tiene claridad del objetivo del dolor, ¿no? Lo que hablábamos antes, cuáles son los dolores a resolver, enmarcado en una claridad acerca de todo el proceso de atención, entonces escojo la herramienta adecuada, la aplico y con base en eso hago cambios, ¿no? Porque tiene esa posibilidad de que sea una transformación permanente, ¿no? No fue solo una vez. Ese es un ejemplo bastante concreto, digamos, del cual estamos muy orgullosos, pero pues que se puede aplicar en cualquier situación clínica, de nuevo, entendiendo la necesidad y encontrando la herramienta, pero haciendo también los cambios en el proceso de gestión. Hola. Sí, es que yo creo que todos nos hemos enfrentado al tema de la transformación digital, y como digo yo anteriormente, es un tema que se discute y que se aborda, digamos, en cada una de las planificaciones estratégicas de las organizaciones, pero no es fácil y la gente no sabe cómo comenzar. A mí me gustaría que de pronto el doctor Pino nos hiciera como un roadmap. Vamos, en cierta organización quisiéramos desarrollar una estrategia digital. ¿Cómo es ese paso a paso? Perfecto. Si quieres, presenta el roadmap. Bueno, primero, antes de mostrar el roadmap, hay algo interesante. Ernst & Young publicó a principios de año, un reporte de transformación digital en Latinoamérica. Y CENIA, que es el Centro de Inteligencia Artificial de Chile, acaba de publicar el informe latinoamericano también de inteligencia artificial. ¿Cómo estamos? Colombia, como es usual, casi siempre estamos entre el 5º y el 6º puesto en estas clasificaciones. Pero hubo algo que me llamó poderosamente la atención, sobre todo en el informe de Ernst & Young, y es que somos el único país de los evaluados en transformación digital en el cual los gerentes de instituciones en salud le delegan el proceso de transformación digital a los departamentos de tecnología, información y comunicación. O sea, usted como gerente, entonces le dicen, vamos a hacer transformación digital, y entonces por algún tema, no sé, cultural, de formación, no lo sé, usted dice, innovación y transformación digital, llámeme al ingeniero. Entonces llama al ingeniero y le dice, ingeniero, que hay que hacer transformación digital, hermano, hágale. Somos el único país que tiene eso. No sé si sea una cultura de la jerarquía gerencial. Usted dice, es un tema de pronto menor, no es estratégico. Para mí es, obviamente, conseguir recursos. Primero que todo, es un tema, la transformación digital es un tema absolutamente estratégico.
una institución hospitalaria, EPS, lo que ustedes quieran del sector salud, que no haga transformación digital, sepa que va a desaparecer. Nada que hacer, ¿sí? Va a salir del mercado. Ahora, ya en el roadmap, pues lo primero, como siempre, pues es evaluar y planificar. Pero esa evaluación y planificación es muy importante, es la pregunta estratégica, a los estratégicos, a los que direccionan la nave. ¿Qué quiere? Porque usted no puede decir quiero una transformación digital masiva y la quiero en 6 meses. No, eso no va a ocurrir. Es qué quiero, cuál es mi dolor principal, mi pain point, y sobre ese voy a trabajar, pero tengo 2 o 3 más y voy a hacerlo en forma incremental, en forma progresiva. Luego, ¿con qué cuento? Tengo capacidad, ¿cómo está mi gobierno de datos en mi hospital? Mi capacidad de infraestructura tecnológica, estoy en nube, estoy en servidor. Y algo muy importante, ¿qué tanto sabemos de esto? ¿No? Luego, ¿qué hay en el mercado? Y ojo, y aquí quise ser muy puntual, porque el mercado está inundado de soluciones buscando un problema. ¿Sí? El mundo health tech está inundado del que tiene la aplicación, la plataforma, el robotcito, mirando a ver qué problema tienes tú, a ver si hacemos clic para poder venderte un servicio de software o la implementación de mi plataforma. Ojo con eso, porque está inundado y plagado el mercado de basura, pero adicionalmente de basura que no tiene además atrás, por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, ese es un tema bien crítico en nuestro medio. Después vengo a implementación, que debe ser incremental, debo definir mi línea, debo aprender a trabajar metodologías ágiles, Scrum, Lean, Kanban, la que ustedes quieran, y esto en los equipos clínicos es un reto, pero terrible, porque nuestro modelo de pensamiento es anecdótico, circunstancial y es casi que oligofrénico. Luego, para usted hacerles concentración a los equipos clínicos es bien difícil, pero esto debe funcionar bajo metodología ágil. Obviamente mirar que empezar con infraestructura, arquitectura, ahí obviamente pues de la mano de los ingenieros, integración de datos, pero no solo integración, armonización, creación de ontologías, creación de repositorios, lagos de datos, capacidad de bodegas de datos, etcétera, y creación de capacidades humanas también. Pero ahí traía una propuesta y es cuántos en sus hospitales, en sus EPS tienen capacidad de hacer iteraciones paralelas que no afecten a la organización. Eso se llaman sandbox. Yo casi que crearía unos sandbox en mis instituciones para decir, venga, iteremos 2 o 3 soluciones sin afectar la operación nuestra y luego miramos cuál de esas puede pasar a producción y ya la iteramos en un escenario real. Tenemos que aprender innovación abierta y sandbox en nuestras instituciones. Luego viene operación escalabilidad y ahí los invito, yo creo que esta es yo no sé, aquí está Leslie y Alexandra de Hipócrates, yo creo que esta es la vez número 30 que lo digo, tal vez. Hospitales, por amor de Dios, crean que hay que hacer centros de comando clínico o departamentos de IA clínica. Eso no es gastarse la plata, mal, sino bien. Hay que empezar a crear centros de comando clínico en mis instituciones hospitalarias para poder validar los modelos y a la vez analizar toda la basura que les va a llegar, porque les van a llegar con la venta de la red neuronal, del modelo de Machine Learning, del ensamble, del modelo de IA fantástico que le va a transformar su hospital. Si usted no tiene un filtro, una depuración de expertos en ese departamento, lo van a tumbar, ¿sí? Y adicionalmente, pues hacer escalabilidad, transversalidad, definir las salidas de lo que yo estoy haciendo en transformación digital, van a ser transversales, pero qué va a entrar a cada quien y además qué voy a necesitar de cada departamento para ese alojamiento de datos y para empezar a hacer mis propios productos y mis propias transformaciones, obviamente mantenimiento, actualización y al final innovación continua, que es adopciones secuenciales filtradas, producción de modelos propios, investigación y desarrollo y realmente ahí pasar a entornos creativos. La innovación no se da creando un departamento de innovación. La innovación no es un producto, la innovación es una consecuencia de una cultura innovadora. O sea que usted no puede pretender ser innovador formando un departamento de innovación. Y al final, monitoreo y seguimiento, en donde yo diría continuidad estratégica, es decir, que sea coherente la institución en mantener ese proceso, y creatividad sostenible, es decir, que yo pueda
garantizar sostenibilidad de ese modelo, no necesariamente a través de la eficiencia financiera de mi operación, crowdfunding, alianzas estratégicas, venta de know-how. Entonces todo eso, digamos que sería un roadmap muy rápido, y perdón por la extensión al respecto. No, muchas gracias, muy claro el análisis. Pues ya nos quedan todavía unos minuticos. Quisiera que en este último rato ustedes le enviaran un mensaje a nuestros participantes sobre cómo hacer la transformación digital en sus hospitales. Sí. Bueno, yo arrancaría por decir, primero sí se puede, ¿sí? Pero reconocer que tiene desafíos, ¿sí? Es esa dualidad. Porque si no reconozco los desafíos, entonces no voy a poder hacer los cambios que se necesitan. Y aquí tenemos un tema de mentalidad, ¿no? El que hablábamos antes, que es muy importante. ¿Cómo se conciben las cosas? El doctor Pino hablaba del concepto entre los médicos. Pues si lo llevamos a la organización nuestra, es una organización también con mentalidad ingenieril, ¿sí? Porque producimos unos dispositivos médicos de altísima calidad, complejos, con muchas partes, y el concepto es cómo entrego el mejor producto posible, y antes de que esté perfecto no lo lanzo, ¿sí? Y esto cambia totalmente la mentalidad, y tenemos que irnos a una mentalidad de cómo entrego el producto mínimo viable, ¿sí? Es esa sigla, que nos encantan las siglas, ¿no? Y no sería transformación digital sin siglas, MVP, ¿sí? Tienen que empezarse a acostumbrar a esos conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% está ok y salgo al mercado. Esto viene del mundo del software, en el cual podemos lanzar cosas, iterar e ir mejorando. Bueno, ¿cómo llevamos eso a la realidad nuestra? Ese es un concepto muy importante. No esperar hasta que esté perfecto. Lo que pasa es que los que estamos en salud, ¿sí? Tanto proveedores como prestadores, tenemos ese concepto de que tiene que ser perfecto, y no es así. Al contrario, yo lanzo, veo cómo me va, vuelvo, hago cambios, itero. Pero eso es muy difícil, cambiar esa mentalidad. Sin embargo, se puede. Y la segunda cosa que yo diría así como clave para darle la palabra al doctor Pino es entender que esto es un camino, así como él mostró ese roadmap. E igual que va a haber, ¿no?, algunos éxitos tempranos, como ese ejemplo que yo les di, va a haber muchas fallas. Y no estamos acostumbrados a eso. Fallar no es una opción, y menos en medicina. Y resulta que sí, porque si no entiendo que no todo va a funcionar, entonces tampoco me lanzo y no experimento, ¿sí? Entonces, yo diría que es realmente empezar pequeño, escoger muy bien por dónde empezar, escoger muy bien con qué equipos hacerlo, ¿sí? Ese ejemplo que yo di de transformar los equipos comerciales, no lo hicimos en todos los equipos comerciales a la vez, comenzamos con 2, y esos 2 fueron avanzando. Cuando entendimos mejor, ya lo pudimos ampliar a otros 5, ¿sí? Y seguimos ahí, iterando. Todavía no nos hemos ido a prácticas ágiles en el resto de la organización, porque no hace mucho sentido hasta que no entendamos mucho mejor aquí el valor que trae. Para dar unos ejemplos. Entonces, entender muy bien las prioridades, por dónde empiezo, empezar chiquito, ir teniendo éxitos, escalar, entendiendo que voy a tener muchas fallas en el camino, pero abrazar esas fallas porque son oportunidades de aprendizaje y de mejoría continua. Esos serían para mí como elementos clave. Gracias, Joaquín. Doctor Pino. Además de todo lo que dijo Joaquín, call to action. O sea, realmente hay muchísimo esnovismo digital, ¿sí? No más esnovismo digital. Organicemos el tema, seamos valientes, que sea una decisión corporativa, coherente, financiada. Uno puede hacer transformación digital y destinarle 2 millones de pesos al departamento que la vaya a hacer. Identifique champions. No todos en su hospital o en su organización van a montársele en este bus, pero habrá algunos que sí. Hay que apalancarse sobre esos champions. Interesantemente, nos hemos encontrado en la experiencia, en hospitales sobre todo, que uno a veces se lleva sorpresas. Tengo hospitales en donde el champion resultó siendo el cirujano senior de 60 años.
¿sí? Y usted dice, uy, pero es que ese señor ni siquiera debe tener WhatsApp. Absolutamente sí. Porque para todo esto, y ya con esto casi que termino, lo único que usted necesita es curiosidad y valentía, ¿sí? La única forma que usted tenga un entorno innovador y creativo en su hospital es que no sea un ambiente de castración intelectual. Si usted no permite que haya ideas locas, ideas a lo Colón, iteraciones, que decía aquí Joaquín, pues acostúmbrese al Balance Scorecard y a la metodología tradicional, que no está mal, pero va a ser una transformación digital suya absolutamente aburrida y clásica. Y con esto ya finalizo. La transformación digital no es opcional, desgraciadamente, excepto que usted quiera que su organización desaparezca. La transformación digital en el sector salud sí es una necesidad, porque es poco ético que teniendo hoy excelentes tecnologías, mayor predictibilidad con la inteligencia artificial y posiblemente mejor relacionamiento con mis clientes, con mis pacientes, con los cuidadores, con los stakeholders, no la vayamos a utilizar. Entonces, ese sería como mi mensaje final. Muchas gracias. Bueno, digamos ya para ir cerrando, yo creo que es importante y yo quisiera que ustedes se llevaran 3 mensajes de esta sesión, y es que la transformación digital debe apalancar de forma positiva los modelos de atención en cada uno de sus hospitales, y además contribuye a la futura sostenibilidad de los sistemas de salud y tiene el potencial de mejorar el desempeño clínico e impactar positivamente los estándares de atención. Los avances científicos de esta estrategia de digitalización y de transformación de la medicina pueden prevenir el desarrollo de muchas enfermedades, fortalecer la relación médico-paciente y tienen un gran potencial para impactar los principales indicadores de salud en los cuales trabajamos. Pero hay que hacerlo, como nos acaban de compartir nuestros colegas, de forma muy responsable y planificada. Así que muchas gracias por acompañarnos y les deseo un feliz día. La foto de